buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudadano Político. Hoy tenemos a una invitada de lujo, a la estupenda Gloria Hood, exministra de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Sebastián Piñera y actual presidenta de Evópolis. ¿Cómo estás, Gloria? Muy bien. Bienvenida. Bien, Cris, muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias por estar acá. Encantada. Gloria, hablemos un poco de la Gloria Hood que pocos conocemos y que todos tenemos muchas ganas de conocer. Tú tienes 3 hijos. Sí. Y 2 de ellos adoptados. Sí. Pero qué cosa más maravillosa. ¿Qué opinas del proceso de adopción en Chile? ¿Cómo ves que se maneja hoy? Mira, yo adopté a través de la Fundación Chilena de la Adopción. Con mi marido siempre quisimos tener, no sé, 3 o 4 hijos. Desde que estábamos pololeando teníamos ese plan. Y cuando nos casamos, yo quedé embarazada de mi hija mayor y un mes después a mi marido le encontraron cáncer, entonces con los tratamientos ya no pudimos tener más niños, así que fuimos por una primera adopción y 10 años después, eso sí, y 5 años después por la segunda. Y fueron procesos muy rápidos, con todos los filtros que uno tiene que cumplir, por supuesto. En la fundación nos hacían entrevistas con psicólogos, con asistentes sociales, abogados, y se hace como la selección y el match. Y recibí a uno de mis hijos de 17 días y a mi hija y a mi hijo de 21 días, recién nacido prácticamente. Y yo creo que eso es muy, muy importante, porque el apego se genera en esa etapa. Cuando el tiempo para adoptar se alarga, empieza a ser más difícil. Y yo creo que hay muchas familias, hay muchas oportunidades, hay muchos talentos que están en esos niños y familias que están ávidas de crecer y de tener a los niños con ellos. Entonces yo creo que siempre se puede perfeccionar el proceso para que sea más ágil, más rápido y que idealmente uno pueda tener a su hijo en una forma prácticamente igual que cuando es el hijo biológico, es decir, que lo reciba muy recién nacido. Sí, está bien cuestionado el sistema en Chile. ¿Qué harías tú para mejorarlo? Obvio que sea más rápido, pero ¿en dónde están las trabas? Yo creo que se ha ido perfeccionando bastante. Antes había demoras de 2 años, en fin. Después fue más rápido y después volvió a ser más demoroso. Yo creo que hay trámites o tal vez etapas de filtro que pueden ser más eficaces y más cortas para la selección de las familias, para el seguimiento. A nosotros, cuando adoptamos, recibimos a los niños y pasan, creo que eran 2 años, en que están bajo tuición. Es decir, tú no te entregan como hijo. Después de un tiempo, recién se hace la legitimación adoptiva, donde queda registrado como hijo tuyo. Pero ese periodo es tremendamente importante para el vínculo familiar y el vínculo con la madre, con el padre, con los hermanos. Nosotros tenemos recuerdos maravillosos de esa época de ellos, de guaguitas recién nacidos. ¿Tú como mamá lo recomendarías, lo incentivarías? De todas maneras, sí, de Qué todas bueno. maneras. Y además ha sido, en mi caso, un proceso muy bueno. Mis 3 hijos son fantásticos, cualquier mamá dice eso. Claro. pero son unos talentos, además, son ciudadanos valiosos, generosos, trabajadores, tienen buen humor. Ellos desde siempre han sabido que son adoptados, yo eso se los dije con la mayor naturalidad, y ellos discriminan a la biológica. A la Bernardita. A la Bernardita, la mayor que la biológica. Así que es gracioso como de repente se tratan entre ellos. Pero tú eres biológica, así que no opines. Pero qué linda experiencia, qué linda familia. Sí, ¿sabes qué? Es que es una forma de construir familia que tiene algunas diferencias, pero cuando pasa el tiempo, como que se pierde un poco en la memoria la diferencia de origen. A mí, realmente, si yo no tuviera una hija biológica y adoptado, tal vez me habría quedado con la duda de que uno pudiera tener como una sensación de maternidad distinta, pero es idénticamente igual. No tengo ninguna diferencia. ¿Qué le recomendarías tú, Gloria, a las personas que están dudando de entrar en un proceso de adopción? Que no tengan miedo, que vayan.
Muchas veces las personas tratan de asegurarse mucho y tal vez una de las razones por las cuales a nosotros nos llamaron rápido es porque no pusimos grandes requisitos, y a veces las personas tienden a pedir muchas condiciones de los niños. Hay situaciones en las que tal vez eso se puede relajar un poco más. Uno con los hijos biológicos no tiene tampoco ninguna certeza de qué va a pasar más adelante, ni tiene certeza de si van a nacer sanos o no. Yo creo que uno tiene que estar también entregado a la vida y cuando se lanza en el proceso, dejarse llevar por eso. Yo creo que es maravilloso, es realmente una forma de maternidad muy, muy bonita. Muchas gracias por compartir esto tan personal y tan tuyo con nosotros. Gracias. Gracias. Y un segundo hecho que marcó mucho tu vida, tu marido Felipe, estuvieron juntos más de 40 años. Sí. Y falleció hace algo de 2 años mientras tú eras ministra. Sí. Yo te tengo que contar algo personal. Yo admiré mucho, no nos conocíamos en ese minuto, nosotros nos conocimos después, ¿recuerdas? Sí. Y siendo ministra, recuerdo haber visto el proceso y la imagen que vimos de una Gloria Hood que estaba pasando por este difícil minuto, pero era una mujer estoica, de pie, haciendo la pega, no te fuiste, viviste Eso fue lo que vimos una mujer de pie y, no sé, realmente de afuera me saco el sombrero porque, por Dios, que debe ser difícil. Cuéntame, Felipe falleció a raíz de un cáncer, ¿verdad? Sí. Él había tenido cáncer antes que nos casáramos, después cuando recién nos casamos, y después tuvo una etapa de consecuencias, como de secuelas del cáncer un buen tiempo, ¿ya? Pero después se recuperó completamente y no tuvo nunca más problemas hasta 2018 en que le detectaron el cáncer al páncreas. Y ese fue un proceso largo, doloroso, porque el deterioro es progresivo, pero también nos dio tiempo para conversar, para que no quedara nada pendiente. Yo siempre he dicho, en la vida uno tiene que poner la energía donde puede hacer cambios, donde puede hacer cosas. Cuando uno sabe que hay situaciones inevitables, es más sano dejarse llevar y no hacerle pelea a las situaciones. Y entonces, cuando ya supimos que era inevitable, que él tenía un fin próximo, lo que hicimos fue tratar de que esa etapa fuera lo más sana y lo más cálida y lo más fluida posible, con los niños, conmigo. Tuvimos muchas conversaciones, teníamos, no sé, yo lo consideraba un regalo, pero Felipe puede ser que se haya aburrido como ostra, pero yo me pasaba unas tardes leyéndole poesía. Yo encontraba que era lo mejor que podía hacer, yo pero creo que él prefería ver el fútbol. Pero ese tipo de cosas son muy, muy ricas, digamos. Nosotros estuvimos casados 43 años, pero pololeamos desde antes, fueron 50 años juntos. Es una vida. 50 años juntos. Sí, desde que empezamos a pololear, después terminamos 2 años, después nos volvimos a encontrar, ya era como que era inevitable. ¿Quién llamó de vuelta para volver después de la terminada? ¿Quién se acercó? Yo fui a verlo. Mira, qué bien. Sí, yo soy media lanzada a la piscina. No, chora, bien. Y dije, vamos a probar, a ver qué pasa. Y funcionó. Gracias por también compartir esto con nosotros. Y bueno, y el proceso fluyó y Felipe llegó a su fin en un estado de salud muy malo, pero también con mucho cariño, con mucha compañía, con los niños cerca. Y yo creo que eso hizo que para todos fuera mucho más tolerable y más... estábamos todos conscientes de lo que iba a pasar, estábamos todos preparados para eso. A Felipe le dieron la extremaunción estando él completamente consciente. Él participó de la extremaunción. Entonces, yo creo que enfrentar la realidad es muy sano.
Gracias por compartirlo. Yo creo que estás ayudando a más de una persona que nos ve en casa a saber quizá que esto se puede enfrentar con esa tranquilidad y esa paz que estás transmitiendo tú una vez más, Gloria. Gracias. No, gracias a ti. Oye, y en paralelo, el deber, porque Felipe me decía, tú tienes una obligación que cumplir. Así te vimos. Por eso me sacaba el sombrero. Por eso eran las dos cosas como andando en aparte, digámoslo, paralelas. fue en un momento... Fue un momento muy duro, sí. Un momento Muy difícil, especial en tu cargo. Sí. Pasando a otro tema, Gloria, y estupenda siempre, porque por Dios que cada vez que te veo estás estupenda. ¿Te gusta, eres costurera, te gusta hacer tu propia ropa, te gusta la moda? ¿Cómo llegaste a eso? Mira, cuando yo era chica, debo haber tenido unos 5 años, y mi abuela, en la casa de mi abuela, se juntaban con mi mamá los domingos en la tarde a coser. Y yo las acompañaba, las dos cosían maravillosamente, mi abuela mejor que mi mamá. Mi abuela siempre me decía, tienes que coser con pulcritud, no como tu mamá que es pacotillera, porque ella decía que mi mamá hacía la costura con poca pulcritud. Y entonces yo pescaba los pedacitos, los recortes de los géneros, y empecé a hacerle vestidos a mis muñecas. Y mi abuela se dio cuenta de eso y me empezó a enseñar mucho más. Y desde ahí no he parado de coser nunca. Nunca. Para mí es una pasión, es una forma de arte además, es como expresión de creatividad. Para mí tiene una connotación mucho más allá de lo frívolo que puede ser la moda y la costura de ropa, digamos, que a veces tiene esta sensación de que es una cosa inútil. Yo estoy muy relacionada siempre con el circuito de diseñadores emergentes. Hay tremendos talentos en Chile y ninguna ayuda para ellos. Y tenemos, por ejemplo, voy a dar con nombre el caso de Juan Pablo Espínola, que está en la Escuela de Diseño de Modas de Amberes, y estoy tratando de ayudarlo para que pueda seguir allá. Y es muy difícil encontrar soporte. En Europa hay 2 escuelas de moda que son claves, de donde han salido todos los grandes diseñadores, que son St. Martin's en Londres y la Escuela de Amberes. Y hay un chileno estudiando ahí y que le ha ido bien. Entonces, por eso la moda para mí tiene una connotación, como digo, que va más allá de lo frívolo. Es una expresión de arte que tiene mucha potencia por la capacidad de llegar al gran público. Y yo creo que esas son expresiones creativas y de muchos talentos que uno debería potenciar. Hablando de talentos, ¿comparten tips con la Evelyn? Sí, bueno, nos comentamos cuando ella publica sus costuras y yo hago comentarios especializados de sus costuras. La Evelyn Matei es otra persona que buena costurera, buena sí, costurera, es muy parece. amiga mía también, hace 30 años que nos conocemos y congeniamos en muchas cosas. Tenemos una forma de ver la vida y de hacer cosas que es muy parecida. Yo me siento muy cercana a ella y por supuesto que es un referente en la vida política. Cuenta la historia que también le hiciste el vestido de novia a tu hija. ¿Cómo fue esa experiencia? Uy, difícil. Te tocó trabajar con una novia. Trabajé mucho y vimos el diseño. Bueno, hice todas los patrones. Quedó bonito el vestido. Y teníamos una condición que tenía que cumplirse. Ella se casó en la playa, en Maitencillo. Y el vestido tenía una base que era de una tela muy linda, medio color crudo, y encima tenía una tela casi transparente que daba unos visos dorados cuando caminaba y tenía que flotar. Pero para que eso ocurriera tenía que haber sol. Así que fue de altísimo riesgo, pero el día del matrimonio amaneció luminoso, maravilloso, y entró mi hija y el vestido flotaba con estos visos dorados que de repente pasaban. Hoy se ve precioso. ¡Qué orgullo! ¡Qué buen momento! Sí. No, trabajé, pero no te puedo decir así de madrugada porque yo estaba trabajando. Pero lo logré terminar y quedó muy, muy lindo. También tienes admiración por personajes como David Bowie. Leí yo en alguna entrevista que diste. Sí. Cuéntame. Y también recuerdo haber leído que te hubiese encantado ser la Anna Wintour chilena.
¿Hubiese sido directora de la revista Vogue? Sí, de todas maneras. ¿Sí? Sí, sí, porque es una mezcla entre gestión, o sea, ser directora de Vogue en cualquier país es un desafío gigante. Es marcar vanguardia, es anticipar qué tendencias vienen, tiene un impacto comercial importante, pero también tiene un aporte artístico muy importante, un aporte para destacar nuevas tecnologías en la moda, por ejemplo. Tiene un ámbito de acción y de influencia en un mundo muy grande, muy amplio y de mucho alcance, como digo, a las bases. O sea, Vogue la compra mucha gente, se compra en el supermercado en Estados Unidos. Y sin embargo es muy sofisticada, pero marca tendencia y además destaca diseñadores, levanta figuras, no sé. Yo no me voy a olvidar nunca, tiene lenguajes. Cuando fue la Affair Levinsky con Clinton, Claro. la portada de Vogue fue una foto maravillosa de Hillary Clinton, que fue como la gran venganza. Sí, mira, ella es la dama. Y Voy a yo buscar encontré ese dato, no lo que vi. eso, sí, una foto de Annie Leibovitz, que es una fotógrafa espectacular, y fue increíble. Yo encontré, perdón, que ese mensaje fue muy potente. Y yo creo que ese tipo de forma de influir más sutil, más indirecta, es muy interesante. Lo harías regio, te lo digo al tiro. Me encantaría, pero no me lo han ofrecido. Bien, vamos a ir a una pausa y por favor queden con nosotros. Estamos con la ex ministra y actual presidenta de Evópoli, Gloria Hood. Regresamos en un minuto. ¿Sabías que Grupo Patio trabaja día a día con un propósito claro? Unir personas y enriquecer más sus vidas. Descubre mucho más en patio.cl. Hola, bienvenidos. Volvemos, estamos con la presidenta de Evópoli, Gloria Hood, en una entretenida conversación. Gloria, pasemos ahora a hablar un poco más del tema político. Cuando tú eras ministra de Transportes en el gobierno de Sebastián Piñera, hay que decir, además, una de las únicos dos ministros que Sí. duraron los 4 años En el mismo de cargo, gobierno sí. en el mismo cargo. Admirable. Tú fuiste de las personas que aconsejó no aumentar los famosos 30 pesos del pasaje en el metro, estando en el cargo. Esto no se dio. Se aumentaron los 30 pesos y pasó todo lo que nosotros supimos y ya sabemos que vino con el estallido social. ¿Cómo manejarías esa situación nuevamente? ¿Cómo crees que se hubiese podido manejar de otra manera? No por ti, por las autoridades un poco más arriba quizá. Mira, Llámese el presidente de la República. sí, a mí me parece a veces un poco injusto pontificar qué cosas podrían haberse hecho distinto sin estar ahí en el momento. El proceso es mucho más complejo y con la distancia del tiempo yo creo que uno tiene que mirarlo desde su origen, que es muy anterior al tema de las tarifas. Sí, claro. Se venía arrastrando una insatisfacción no resuelta. Por supuesto. Y mi impresión es que esto va a terminar cuando se legitime la nueva Constitución. Como proceso histórico, digamos que los historiadores futuros podrán mirar con más detención. Pero tú me tuviste parece, tú tuviste el ojo de decir, no es el minuto. lo que pasa es que es mucho más complejo que solo hablar de las tarifas. Uno siempre mira muchos más temas. Entonces, por eso considero que es una simplificación reducirlo a si yo recomendé o si alguien recomendó subir o no subir. Me parece que es una reducción a un elemento que es el más visible, pero no el más importante dentro de toda la cadena de análisis, de decisiones, de interacciones.
y yo creo que todavía estamos muy cerca, y siempre lo digo como muy, muy de piel, con esa situación. Todavía no está resuelto y por eso es que yo creo que legitimar una nueva constitución va a marcar también una especie de cierre de toda esta etapa que se originó mucho antes. Entonces, me parece que llevarlo solo a lo de las tarifas ignora la complejidad del proceso social que estaba desencadenándose. Claro, no, sí, totalmente de acuerdo. Convengamos que si hubiesen subido no los 30 pesos... Capaz que hubiéramos tenido algo así por otra razón. Exactamente. Entonces, no lo sé. Te lo preguntaba por lo que tú habías estado en el núcleo preciso del tema. ¿Tuviste mucha resistencia? Cuando tú propusiste no subamos esto, y esto es un consejo asesor el que sube los precios de los pasajes, ¿verdad? Sí, por ley, en ese momento, la ley de subsidio al transporte público establece que existe un panel de expertos. Ese panel está compuesto por 3 personas y ellos todos los meses tienen que recibir del Directorio de Transporte Público Metropolitano el informe de proyecciones financieras. Y según esas proyecciones, el deber de ellos, por ley, es recomendar medidas que mantengan el equilibrio del sistema. Entre esas medidas puede estar el alza de tarifa. Perfecto. El alza se produce por 2 razones. Uno es un indexador de precios, y eso depende de que suba el combustible, el dólar, etcétera, hay una fórmula. Y el otro es un diferencial por costos mayores que los ingresos. Y ellos tienen que analizar esos 2. Entonces hay unas alzas que son automáticas y otras que son de definición del panel. En los 30 había una combinación de ambos. Y no había, y eso es por ley lo que el ministro tiene que aplicar. Entonces el ministro recibe esta resolución del panel y eso es lo que se debe hacer. Hoy están frenadas las tarifas, ¿verdad? Sí. A raíz del incidente que todos conocemos, en ese fin de semana se promulgó una ley para darle facultades al presidente de la República, que en ese momento no tenía facultades, para revertir la decisión del panel y eventualmente no aplicar la resolución que el panel establecía, sujeto a algunas condiciones. No puede ser arbitrario, sujeto a que DIPRES o el Ministerio de Hacienda autorice y que si faltan recursos se van a aportar al sistema, porque siempre hay que mantener la estabilidad financiera. Y eso es lo que nosotros aplicamos después durante 2 años que se mantuvieron las tarifas estables y logramos el equilibrio. En nuestra administración en los 2 últimos años no hubo cambio de tarifa. Además, el sistema absorbió otros costos adicionales, como el transporte gratis en las elecciones, la rebaja de tarifa de adultos mayores, y así todo entregamos 2020 y 2021 con superávit en el sistema. Hicimos ajustes internos para lograr una reducción de costos, hicimos ganancias de eficiencia también en la prestación de los servicios, y a pesar de todo el impacto de la pandemia, a pesar de todo el aumento de evasión que se produjo después del estallido, logramos el equilibrio de las cuentas. Entonces, en rigor estricto, nosotros no tuvimos la presión de evaluar aumentos de tarifas porque manteníamos las cuentas en azul y entregamos en azul, todavía me acuerdo, 1.409 millones en 2021. Mire, muy bien, felicidades ahí. Sí, pero eso hay que tener en cuenta que son circunstancias con, por ejemplo, las subidas grandes del dólar y del combustible. Es importante ver qué pasa en adelante con esos indicadores, pero si uno puede hacer medidas de gestión que van también en este equilibrio. Bien, Gloria, vamos a venir un poco más hacia el 2022. Nueva presidenta de Evópoli. ¿Cómo ha sido la llegada del cargo? Bien, Evópoli tiene varias ventajas. Uno, que un partido es el primer partido de centro derecha que se formó en democracia, así que es un partido nuevo, vamos a cumplir recién 10 años ahora en diciembre, y
y es un grupo cohesionado. Entonces, los cambios no implican cambios de rumbo, cambios de estilo de gestión tal vez, pero no de rumbo. No hay una discrepancia ideológica, pero sí fue muy sano, creo yo, hacer competencia interna. Por primera vez competencia de verdad, porque en general había una lista, Los vemos muy activos, una lista en oficial, campañas, sí. claro, y una lista que era un poco testimonial en elecciones anteriores. En este caso las dos listas eran listas en competencia, la de Luciano Cruzcoque y la mía, y eso activa internamente porque moviliza, obliga a hacer una propuesta de plan de gestión, obliga a acercarse a los militantes, a hacer giras por las regiones. ¿Cómo vas a lograr que, tomando tus palabras, que más personas se activen? Votaron muy pocas personas, Muy votaron poco. 1.800 personas, 1.400, un 8% del padrón. Muy poco. ¿Cómo hacemos que Evópoli se reactive? ¿Cuáles son tus planes ahí? Sí, efectivamente votaron muy poco y esa era una de las razones por las cuales yo tenía más o menos calculado eso y me parecía muy preocupante, y por eso decidí ir adelante con esta candidatura, para activar, pero también para dedicarme 2 años a fortalecer internamente el partido. Yo creo que es muy importante la democracia interna, la participación, y las personas, hay varias razones acá. En los últimos años la vida partidaria es muy importante, y con la pandemia eso afectó a todos los partidos, porque no había cómo encontrarse, en fin. Entonces hay actividades que uno hace, pero además las personas entran a los partidos políticos no solo por la ideología, también entran porque son personas que quieren contribuir de manera concreta a mejorar el país. Y por eso es que es tan importante tener causas o tener temas en los cuales las personas se comprometen. Y en nuestra campaña nosotros propusimos ese conjunto de temas. Uno son los niños en campamento. 35% de la población que vive actualmente en campamento son niños. Y esos niños están creciendo en un entorno que les va a afectar el despliegue de sus talentos futuros. Así que tenemos que trabajar en eso. Después el hábitat, que no es solo el medio ambiente, es también el espacio público, la ciudad, todo lo que nos rodea. La mayor parte de las personas estamos viviendo en ciudades y se va a concentrar más. Después el envejecimiento de la población. Los adultos mayores va a ser el grupo que más crezca, y por eso tenemos que empezar a preparar ciudades para personas con movilidad con dificultades, o hasta la señalización con letras más grandes. Tiene muchas implicancias en salud, en actividades diversas, formación, educación. Después el mundo rural, y por eso María Emilia Undurraga, que fue ministra de Agricultura, está en la directiva también. Hay más de 200 comunas rurales en Chile, de las que pocos partidos políticos se preocupan. Para nosotros es muy importante ese mundo rural. Y la inclusión. La inclusión para nosotros es una declaración de principios, es que cada persona tenga la libertad absoluta de desplegar su proyecto de vida sin que haya prejuicios que se lo impidan, sin que el Estado se lo impida, y por eso eliminar las discriminaciones de género, de raza, de nacionalidad. Cualquier tipo de discriminación también está dentro del trabajo que nosotros estamos proponiendo. Así que además de fortalecer las redes internas, de un modelo de gestión al que yo me voy a dedicar completamente durante 2 años, y además de afirmar la identidad de Evópoli, están todos estos temas en los que vamos a trabajar, ya estamos trabajando de hecho. Gloria, ¿cómo ves la aparición de estos nuevos actores políticos, todos tendiendo hacia ese centro político? Sí. Que antes ocupaba básicamente la democracia cristiana por un lado y Evópoli por el otro lado, por decirlo así muy a grandes rasgos? Hoy la democracia cristiana parece que se está cayendo a pedazos, aparecen amarillos, el Partido Demócratas, está Evópoli. El PDG. El PDG, por cierto. Sí. Mira, qué interesante tu pregunta. ¿Dónde ves al PDG? ¿Más hacia tu izquierda, hacia el centro, o más hacia tu derecha, más
yo soy de las personas que no cree que tanto está tan marcado como izquierda-derecha, pero es inevitable saber y darnos cuenta que están todos confluyendo hacia un centro y todos peleándose el centro. ¿Cómo ves a Evópoli? ¿A dónde quieres llevar a Evópoli? Mira, esta es una visión que estamos todavía decantando, pero Evópoli es un partido que nació para abrir espacios en la centro-derecha liberal y fue muy exitoso en eso. Rompió varias barreras, no solo en temas valóricos, también en las propuestas de rol del Estado, defensa de los ciudadanos, y tiene un marco ideológico que está bien claro y que tenemos que fortalecer. Hemos perdido un poco de identidad y eso es parte de mi objetivo, que es recuperar ese posicionamiento. En paralelo han surgido movimientos como Amarillos, por ejemplo, que nació de un fin específico. Y no sé si puestos a elegir en otro tema que no fuera el rechazo al texto constitucional, todos van a estar unidos en la misma dirección. Entonces hay que esperar un poco hasta que decante ideológicamente. Perfecto. Para saber cuál es su propuesta. Mi impresión es que se va a parecer más bien a lo que fue la concertación. Caso distinto es el Partido de la Gente, que no tiene una raíz ideológica. Y pasan cosas como la que acabamos de ver en la conformación de la mesa de la Cámara, en que algunos apoyaron a un grupo y otros apoyaron a otro. Cuando tú no tienes una base ideológica, el costo de cambiar es cero, porque no transgredes ninguno de tus principios. Entonces, es distinta la naturaleza de esos partidos o movimientos respecto a uno que está anclado en ciertas propuestas que tienen una visión ideológica de propuesta de sociedad. Bueno, el mejor de los éxitos en esta etapa. Muchas gracias. Y en este nuevo desafío. Son 2 años de presidencia. Son 2 años, sí. Bien. Muchas gracias. Pasando al siguiente tema, y a lo que nos trae y a todos nos tiene preocupados, el proceso constituyente. Tú ahora como presidenta del partido también formas parte de la mesa negociadora, dándole forma a este nuevo proceso constituyente. Cuéntanos, ¿cómo va esto? ¿Cómo lo ves tú? ¿Vamos a llegar a fin? ¿Estamos cerca? ¿Estamos lejos de un acuerdo? ¿Ya hay un preacuerdo? Sí. A mí me ha parecido que el tono de las reuniones y la amistad cívica que veo en esas reuniones es notable. A mí me sorprendió, en realidad, cuando empecé a ir a las reuniones. Hay muy buena disposición de todas las partes por encontrar acuerdos. Incluso de personas improbables que uno no se habría imaginado, y creo que hay mucha conciencia de lo delicado que es el tema, de la importancia de hacer una buena constitución, de hacerlo bien, de no cometer los errores que se cometieron antes, y cada decisión se analiza con mucha prudencia y con mucho rigor, y el tiempo que se ha tomado es el tiempo que se necesita para entregar a la ciudadanía una propuesta bien hecha y con pocos riesgos. Yo creo que sí vamos a tener una propuesta. Me parece que todos compartimos que necesitamos una constitución nueva, de eso no veo que haya duda ninguna. ¿Veremos acuerdo antes de fin de año, tú crees? Yo pienso que sí. ¿Sí? Sí, y además hay 2 piezas muy claves que ya están totalmente acordadas. Los 12 principios básicos de la Constitución, y que son los pilares estructurales. Haber acordado eso, a mi juicio, es un avance enorme. Y después el Comité Técnico de Admisibilidad, que lo que va a hacer es resguardar que esos principios no se transgredan. O sea, hay un marco, un andamiaje, digamos, para el proceso que está asegurando que no pase lo que pasó en el proceso anterior. Y ahora vamos a entrar en la discusión del mecanismo, si va a ser electo, si no va a ser electo, cuántos miembros, pero hay conciencia también de la urgencia que deberíamos tener, idealmente a fines de noviembre, una propuesta. Chile Vamos ya hizo su propuesta y ahora estamos esperando que el oficialismo plantee su diseño, digamos, y lo discutamos. O sea, en este minuto está más en la cancha del... Está en la cancha de ellos, sí. Del gobierno. Sí. ¿Tú lo ves con buenos ojos, entonces? Yo veo que hay, voluntades, principalmente por el ánimo, sí. Bien. Por las voluntades,
veo que sí. Y mi preocupación y lo que nosotros siempre tratamos de defender es que el 62% que rechazó fue una voz muy contundente de la ciudadanía. Y los ciudadanos han tenido un rol muy importante en partir con un proceso constituyente y después en rechazar el texto que se propuso. Mi preocupación es que no queden abajo de la mesa. Que cualquier diseño que se haga tiene que tener la participación de los ciudadanos. ¿Qué es lo que no puede faltar en esta Constitución? Si tuvieses que nombrar un gran punto. Yo creo que el equilibrio político, el diseño del sistema político. Me parece que eso se ha ido debilitando y se traduce en potencial inestabilidad en el país. La atomización de partidos, si bien aumenta la oferta, también puede significar dificultades para lograr acuerdos. Creo que ahí apuntaría a que si afirmamos eso, están todos los principios de unidad territorial, por ejemplo, el Estado social de derecho. Creo que apuntar a un sistema político equilibrado que asegure estabilidad de largo plazo es una garantía para que el país pueda recuperar su actividad más normal, digamos. Yo creo que muchos están de acuerdo contigo. Espero. Vamos a pasar, Gloria, a la última parte del programa, es una sección de preguntas cortas. Ay, ¿sí? Qué Entretenido. No, por favor, imagínate. Gloria Hood, ¿qué nota le pones al gobierno del presidente Gabriel Boric? Yo le pondría un 4,5. No porque, o sea, no le pongo bajo 4 porque creo que no reprueba, pero no ha mostrado toda su capacidad. Es como cuando a uno le llega el informe de notas de los hijos y dice, si se concentrara más, tiene el potencial, tiene que dedicarse más, y yo creo que está en buen rumbo. Después del plebiscito, era respuesta corta, pero no, está perfecto. Después del plebiscito, yo creo que el gobierno enfrenta una posibilidad, una nueva oportunidad de un segundo aire y de partir con una agenda sectorial que no vimos durante los primeros meses, porque el foco estuvo en apoyar el texto constitucional. Y las personas esperan solución a sus problemas concretos. Entonces, volver a una agenda sectorial, como lo están haciendo con seguridad, con el proyecto de pensiones, está bien, independientemente de los contenidos de eso. Pero me parece que como reacción del alumno Van a estar contentos. Está en la dirección que van a estar contentos porque te voy a decir que su promedio estaba por debajo del 4. Sí. No, yo creo, mira, partamos de la base de que alguien que está en la moneda tiene la genuina intención de que al país le vaya bien. Y yo no me puedo alegrar porque al gobierno le vaya mal. Porque a todos nos conviene como país, a todas personas nos conviene que al presidente le vaya bien. Absolutamente, sí. Independientemente de la postura política y de las visiones ideológicas, pero al país no le hace bien un gobierno que tenga una aprobación muy baja. Sí. Así que démosle nos quedamos con el 4.5. Sí. Generosa, Gloria. Dado tu gusto por la moda, ¿quiénes son los mejores y peores vestidos de la política chilena? Dame 2 nombres. Es que no, peor vestido no voy a nombrar a nadie porque yo creo que cada uno se viste como quiere. Soy de un partido de centro derecha liberal. En su proyecto personal cada uno hace lo que quiere y se pone lo que quiere, así que no voy a calificar a nadie negativo. Entonces los mejores, ¿quiénes te gustan? ¿Quiénes la llevan? Mejores, bueno, Jimena Rincón encuentro que tiene mucho gusto y usa cosas muy bonitas, estupenda. Además muy bien hechas. Yo siempre me fijo en la confección. ¿Quién más? Es que tengo algunas figuras antiguas, pues como Hernán Sommerville, que era un ícono. Que ocupaba los pañuelos. A mí me gusta la gente que marca alguna diferencia. Hay personas que son más formales, entonces andan con trajes muy bien hechos, de buenas telas. Bien. Sí, pero Gloria, dejémoslo ahí. ¿Qué es menos malo, Gloria? ¿Una persona desubicada o una persona mal combinada? ¿Qué es menos malo? Sí.
¿Una persona desubicada o una persona mal combinada? No, a mí me da lo mismo que sea mal combinada. Yo creo que por eso digo, uno es libre de combinar como quiera. Nadie puede ser desubicado, tienes toda la razón. Sí. Bien. ¿Un referente de moda, Gloria? A mí me encanta, por ejemplo, Tilda Swinton, que es una actriz que es muy transgresora, es muy rupturista, siempre está con propuestas de diseñadores nuevos. En personajes internacionales, yo creo que ella a mí me gusta mucho. Bien. Ya hablamos de este tema, Gloria, pero te lo voy a preguntar un poco más profundo. ¿Un alto cargo para Gloria Hood en las Naciones Unidas o editora de la revista Vogue? Editora de Vogue, de todas maneras. Todo el rato. Sí. Seca, Sí, me todo el encanta. rato. Gloria, dame 2 nombres de personas que te gustaría ver en este gobierno y no están. Hoy qué difícil, hay muchos que podrían hacer aportes importantes. Tal vez alguno de los Walker. Estoy pensando más bien en... Son varios los Walker. Sí, son varios, pero sí, y de distintos ámbitos. Pero podrían tender un puente. Bien. Estoy pensando siempre en centroizquierda, obviamente. También me encantaría ver personas potentes de nuestro lado que pudieran hacer una contribución un poco a la europea cuando uno combina sería ideal. gabinetes. Gloria, para ti, ¿quién debería ser el próximo presidente de Chile? ¿Quién te gustaría que fuese el próximo presidente de Chile? Es muy prematuro todavía. Yo creo que todavía falta que aparezcan figuras. Juégatela con un nombre, alguien que te guste. A mí me gusta tal. Bueno, me encantaría que Ignacio Briones fuera de nuevo a la pelea. Mira, bien, ahí tenemos un nombre. Vamos, Ignacio Briones. ¿Cuál es el secreto, Gloria, mejor guardado de belleza que tiene? No sé si es secreto de belleza, pero de bienestar profundo. Son mis baños de mar, invierno y verano, ¿En serio? a las 8:30 de la mañana en Viña del Mar, cada vez que puedo. Mira. Eso me hace demasiado bien. Sí. Sí, Me encanta, me encanta, me encanta. Sales activa del agua. Sí. Mira, Sí, eso me encanta. qué buen dato. Vamos a tomar nota. ¿Cristian Barken o Jimena Rincón? Yo creo que Cristian Barken por una razón particular, y es que a mí me gusta mucho la poesía y me gusta mucho también el mundo del arte y de la literatura, y creo que él junta las dos cosas. Bien. Gloria, para este verano, ¿clases de baile o clases de canto? No, el canto no es lo mío. Yo, de hecho, tuve unas clases de ballet. Era, por supuesto, la más vieja del curso, pero me parece que hacer estos ejercicios, no tanto por bailar, porque yo soy muy descoordinada, pero los ejercicios que hacen los bailarines a mí me encantan. Encuentro que dejan el cuerpo muy bien y es una elongación con música de piano que es una combinación imbatible. Vamos por el baile, entonces. Sí. ¿Esperamos ver una precandidata Gloria Hood a la presidencia del 2026? No, de ninguna manera. Yo creo que cuando uno ocupa un cargo no puede tener dobles objetivos. Yo creo que el error peor que podría cometer es usar la presidencia de Bópoli como plataforma para cualquier otra cosa. Porque cuando uno confunde objetivos, toma malas decisiones. Y si tú estás en un cargo, tienes que tener objetivos de ese cargo y dedicarte a sacar adelante eso. Después habrá otros objetivos y otras cosas y me podré ir a instalar, a vivir a Viña para bañarme todos los días, que por ahí van mis planes. Muchas gracias, Gloria, por habernos visitado. Muchas gracias. Lo pasamos muy bien. Espero que estemos juntos en un nuevo capítulo. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, buenas noches. Gracias por habernos acompañado. Hoy estuvimos con la presidenta de Bópoli, Gloria Hood. Los esperamos todos los miércoles a las 10 en Agricultura TV a través del canal de YouTube. Gloria, una vez más, muchas gracias por haber venido. Un gusto verte. Igualmente. Que estés bien. Muchas gracias.